tenemos más bien en la línea ahora a otro especialista que justamente fue nombrado por nosotros, el doctor Julio Grados, médico deportivo. Él ha sido médico de varias selecciones del país. Una amplia experiencia en el tema, y la vez pasada que estuvo acá con nosotros no tuvo pelos en la lengua para hablarnos claramente como científico que es, sin, digamos, polarizar su opinión en ningún momento, ¿no? Él nos va a hablar solo de la cuestión científica. Doctor Grados, buenos interesante días. conocer su balance. Exacto. Luego de conocida la noticia respecto a lo que esto significa para la selección, para nuestro fútbol. Doctor Grados, buen día. Gracias por comunicarse con nosotros. Buenos días, ¿cómo estás? Magali, Pedro, un gusto. La verdad, gracias por llamarme a la orden, ¿no? En lo que pueda aportar. Sí, doctor, la FIFA nos ha dicho ahora en este comunicado y ha sancionado a Paolo Guerrero por 1 año. Nos ha hablado de, digamos, que él lo sancionan por el resultado positivo del doping. Y dice, pues, que ha contravenido, que dio positivo una sustancia prohibida. Ahora, nos decía el doctor Noriega, abogado deportivo, que debemos demandar a la FIFA, el país debe quejarse, que debemos demandar a la UEFA, debemos pedir que la FIFA está anticuada, que está dando una sanción por un té que le ha dado el dichoso Metabolito. Usted cuando estuvo acá nos explicó que habría que tomar muchísimas tazas de té para que este Metabolito permaneciera en la orina. Claro, Magali, es muy cierto y hay que separar bien los conceptos. Una cosa es un mate de coca, otra cosa es un té contaminado con el metabolito ya mencionado. Si no tenemos, y no podemos tener la declaración oficial de lo que tanto se habla de la nutricionista, del té contaminado y todo eso, pues poco podemos nosotros, solamente todo quedaría en elucubración. Ahora, partamos de hechos. Si la FIFA descartó inicialmente el tema del consumo de cocaína por el tema, me imagino, cuantitativo del pelo que se hizo Paolo, pues la otra posibilidad era esa, o sea, el té contaminado. Como tú muy bien dices, la cantidad de consumo de mate de coca tiene que ser, pues, no solamente una taza, sino ni 2, ni 3, ni 5, o sea, son varias. Entonces, ese argumento es un poco, digamos, tirado de los cabellos, ¿no? Ahora, ¿por qué FIFA, por qué WADA, por qué la Comisión de Disciplina lo sanciona tan bruscamente? Eso lo conversamos inclusive con Johnny Baldovino. Cuando estos casos pasan a FIFA directamente, esto es mucho más estricto. No queda a nivel Conmebol, no queda a nivel, digamos, de zona de sudamericana o americana, pasa ya a FIFA, y FIFA es muy estricta. ¿La FIFA cómo quedaría si es que ese metabolito encontrado, siendo positivo, no sanciona, ¿no? Por eso es que uno insistía a veces un poco, de repente de forma cargosa, si se quiere, o antipática, pero acá tiene que haber una responsabilidad de alguien o de algo, de cómo esa sustancia ingresa al cuerpo. Doctor Grados. Para mí algo... Dime, Pedro. No, doctor Grados, en la línea de lo que usted está señalando, sin duda se va a tener que establecer una responsabilidad en este caso, pero uno ve la sanción de 1 año. Es una sanción drástica porque la FIFA sabe perfectamente que toda la expectativa del jugador y de la selección es que él en unos meses pudiera ir al Mundial, cosa que ya queda descartada hasta este momento. Pero esta sanción de 1 año, una sanción drástica, ¿qué revela desde su punto de vista como experto? ¿A qué conclusión difícil, dura, ha llegado la FIFA? Claro, si la sanción hubiera sido menor, como tú dices, 2 meses, 4, hasta 6 meses, que podría haber un margen de aceptación, pues podría ser una especie, entre comillas, reprimenda, ¿no? Pero al ser 1 año, pues está diciendo, bueno, hiciste algo que no estuvo bien. Claro. ¿Entiendes? Y al haber el metabolito ese de la cocaína, pues definitivamente el tema de la... O sea, yo me imagino, te vuelvo a decir, que en las 3 horas o 4 horas de sesión que hubo con los abogados de Paolo y él mismo y el FIFA, no se ha podido demostrar fehacientemente de que ha habido una ingesta de un té contaminado. O sea, esa es la deducción que yo tengo que sacar, es obvio. Entonces, bueno, queda digamos, a criterio de las personas que han estado presentes en esa reunión, ¿no? Doctor, las conclusiones, ¿no? Y tal vez hay algo que de pronto, o sea, estoy tratando de ser abogado del diablo,
que de repente él no quiso reconocer ni ante la FIFA ni ante nadie que se contaminó de alguna otra manera, que no ha querido revelar y prefiere decir que fue el té contaminado? Bueno, eso sí, pues entra también dentro de los terrenos de las suposiciones, ¿no, Magali? Yo respeto mucho a las personas, tú sabes eso, pero eso ya, si se fue por una versión original del té contaminado, es muy difícil cambiar y tratar de, ¿no?, y arreglar esas cosas de ese modo, ¿no? Pero el fallo quiere decir que no le creyeron totalmente. Claro, la deducción es esa, ¿no? Que al tratar de demostrar que ha sido un té contaminado, eso no ha sido demostrado fehacientemente y por lo tanto, pues la sanción va, ¿no? Ahora, lo que bien decía, creo, el doctor o Pedro mismo, el doctor Noriega o Pedro, o tú misma, Magali, o sea, ahora sí, o sea, es como si Perú no hubiese ganado el partido de repechaje, o sea, a ver, si por ejemplo no jugaba Paolo y nos iba mal y no estaríamos en el Mundial, pucha, la gente no se hubiese quedado tan tranquila como estamos celebrando esta sanción. Ahora que ha venido este año, que Paolo no va a estar en el Mundial en teoría, si es que la apelación no va bien, pues ahí, insisto, hay que ver realmente qué ha pasado acá. Doctor Grados, y ante la posibilidad de esta apelación de la que se habla, ya nos adelantó el doctor Noriega que lo más probable es que se centre en el tema de la forma, si hubo alguna gestión que no se realizó y por tanto se podría revertir. Sobre el fondo ya es complicado, ¿sí? Sobre el argumento de Paolo nos imaginamos que se va a mantener, pero cabe la posibilidad, o desde su experiencia, su conocimiento de estos casos, que se pueda revertir, se pueda cambiar, o estamos ya ante una situación que es irreversible. Yo lo veo muy difícil, porque tú no puedes cambiar 180 grados una versión. Se ha ido sobre una posición y, bueno, lamentablemente eso no ha sido positivo. Yo lo veo muy complicado, la verdad es lamentable esto, pero como bien dijo el doctor Noriega también, pues hay que un poco dar el apoyo moral a Paolo. O sea, eso lo he dicho desde el primer día que conocí el caso. En todo caso, hay reglas, normas, legislaciones que la federación no puede estar, todo, pero hay una forma moral de apoyar al chico y eso tiene que de alguna manera repercutir. Un año sin fútbol, a la edad que tiene Paolo, es muy complicado y con un mundial encima. Eso sí lo tengo clarísimo. Sí. Doctor, ha habido otros casos similares acá en el fútbol peruano. Por ejemplo, mencionábamos el caso Chemo del Solar y nos decía el doctor Noriega que eso había pasado pues hace 20 años, que las normas son otras. ¿Hay mucha diferencia entre un caso y el otro? No fue hace 20 años, fue hace menos, eso hace menos. No ha cambiado mucho la reglamentación, de repente algunas sustancias, algunas cosas más estrictas, pero el caso de Chemo fue porque él demostró que no era consumidor de cocaína y que fue un matecoca. Este caso, de hecho, y a las leguas parece diferente. Pero a él le dieron 6 meses nada más. Claro, pero no te olvides, Magalita, que eso es en FIFA. Es lo que siguen hablando de eso. Está a nivel FIFA. Lo de Chemo no fue tan grande. O sea, fue a nivel Conmebol, a nivel sudamericano. Y esto, doctor, nos imaginamos debe llevar a que la selección peruana refuerce sus mecanismos, sus prácticas para que otros jugadores no se vayan a ver envueltos en una situación similar a la que ha envuelto a Paolo, que es un poco el capitán, el estandarte. O sea, si a alguien, entre comillas, no le podía ocurrir un hecho de esta naturaleza, era a Paolo Guerrero y le ocurrió. Ahora, ¿qué va a pasar en la federación, en el fútbol peruano, para evitar que esta situación se repita ya en adelante? Precisamente es lo que a mí más me preocupa. O sea, con qué confianza, con qué libertad es jugador de selección. O sea, no, lo que sea, pero es jugador de selección y está en época de días de competición de selección. Entonces, de ahí parte una responsabilidad, una obligación, si quieres, moral o de facto, ¿no? Ok, doctor. Ahora en la apelación que va a hacer Paolo, él puede volver a llevar sus pruebas médicas, etcétera, a estos nuevos jueces que podrían ver el caso en caso de él apele también. Y, por ejemplo, ¿qué tendría que llevar para que la FIFA, digamos, se muestre convencida de lo que el jugador le dice? Llevar a la nutricionista en persona, llevar al mozo que le sirvió el té, no sé, llevar al proveedor de té del hotel. ¿Qué es lo que tendría que hacer de manera más, digamos, científica?
explica para que la FIFA diga, ok, tienes razón, no fue tu culpa, fue circunstancial? Claro, esto es como un juicio, Magali, ¿no? Hay personas más expertas que yo, como Johnny Baldovino, el mismo doctor Noriega, pero sí, yo dibujo que eso es como un juicio, o sea, llevar más pruebas si les lo permiten, ampliar las declaraciones, más testigos, más pruebas que lo que él está proponiendo, ¿no? Pero te lo digo, la verdad es un poco complicada la cosa. Tengamos fe, esperemos, apoyemos al jugador y bueno, esperemos que todo salga bien. Sí, un mundial sin Paolo no es igual. Nadie quiere ser negativo y quisiéramos sin duda que se dé una situación favorable al final para este futbolista que le ha dado tantas alegrías al país. Lo acabamos de mencionar hace muy poco. En el empate con Colombia es que se abre la posibilidad de jugar el repechaje que nos lleva al Mundial. La contribución de Paolo Guerrero a esta selección, al país, en muchos temas, sin duda es importante. Pero lo que veníamos comentando, doctor, también es la situación por la que él, lamentablemente, el curso de su defensa no le ha permitido sostener esa argumentación por la cual este metabolito llegó de una forma que no lo responsabilizara y la FIFA le está aplicando una sanción porque sí lo considera responsable. Hay que decir las cosas como son. Él puede tener sin duda una argumentación que es la que ya le ha dado al país, pero que para la FIFA no ha sido suficiente. Un poco que usted ya lo ha explicado, pero quisiéramos que nos detalle un poquito más en su experiencia. ¿Es probable revertir esta situación? Lamentablemente lo veo complicado, Pedro. Lo veo bastante complicado. Esto no solamente es el hecho de no jugar un mundial con el año de suspensión, es su imagen. Claro. Su imagen de tantos años. Muy grande. Desde juvenil, no te olvides, el único juego peruano que tiene o sea, es el más representativo, tiene hasta su película, bueno, que es una cosa de repente banal, pero implica una especie de imagen a nivel nacional. Tú vas al extranjero, vas a España, ves el 9 Guerrero en todas partes. O sea, es un tema de imagen aparte del tema mundial, ¿no? Entonces, esa imagen es la que, al menos, yo me preocuparía mucho más. O sea, él está metido en el fútbol 15, 18 años y entonces no es fácil manchar de esa manera una imagen. Entonces, ese tema yo lo veo complicado, realmente. Pero hay estos 10 días, hay estos meses, no sé, tengamos la esperanza, como insisto, ¿no? Y como usted dice, doctor Grados, Paolo Guerrero está ya en la última etapa de su carrera, una etapa en la que todavía, como lo acaba de demostrar, puede dar mucho al fútbol peruano. Sin embargo, esto lo coloca en una situación muy complicada. Usted adelanta, no solamente la sanción es deportivamente perjudicial para él, va a ser económicamente perjudicial porque lo retira un año de las canchas. Esto va a tener también seguro repercusiones económicas porque él es imagen de muchas empresas. Claro. y participa de proyectos donde lamentablemente no va a poder participar. Así claro. es. Pero así son los juicios. Pues a veces en los juicios uno puede estar del lado de la verdad, me ha pasado, estar del lado de la verdad, uno lo cree y está convencido así, pero en un juicio, lamentablemente, a veces uno no puede demostrar ante los jueces que lo que uno dice es cierto. Ahora, este hecho le ha tocado pues vivir en carne propia a Paolo Guerrero ante la FIFA. No poder demostrar una verdad que él dice que es suya, que es cierta, que la ha mantenido firme hasta el final. Sin embargo, a la FIFA eso no lo ha convencido bien y lo acaban de sancionar. Y si me permite, una pregunta para el doctor Grados, que también le hicimos al doctor Noriega, porque antes del último partido vimos a la madre de Paolo Guerrero reclamando de la federación un mayor compromiso. Sí. Y lo que le quería preguntar de su experiencia es si cabe que la federación, en este caso concreto de la apelación ante la FIFA, participe como parte interesada, si tiene que jugar un rol preponderante o todo se mantiene en la esfera solo del jugador como hasta ahora. Claro, según la legislación, la federación no puede intervenir y eso es hasta que acabe el tema judicial. Pero sí, yo también estuve pensando en las declaraciones que escuché de doña Peta, que la conozco bastante bien, me quedó en el aire eso, se quedó en stand-by, no pasó más. Eso es uno. Y dos es el tema de Club Flamengo. O sea, ¿cómo queda Flamengo después de haber contratado a un jugador que va a jugar su partido de selección y lo suspende un año? Ese tema también es bien complicado. O sea, no creo que se quede Flamengo con los brazos cruzados. Bueno, ¿Flamengo puede hacer una demanda a alguien? Se especulaba que yo, la verdad, en temas legales no me quiero afirmar ni negar nada porque no soy el experto. Claro, usted es médico. Mucho más capacitadas que yo. Pero yo dedujo que el jugador fue enviado a un partido de selección.
los regresa con una suspensión de 1 año. O sea, obviamente el más perjudicado es el club acá, porque está todos los fines de semana con ellos, ¿no? O sea, dedujo que debe haber una implicancia legal ahí. Sí, precisamente lo que ya había trascendido, incluso por canales oficiales del club de Paolo Guerrero, es que ellos estaban estudiando hacer una demanda a la Federación Peruana de Fútbol porque entendían que la Federación Peruana de Fútbol era responsable del jugador y de sus circunstancias en tanto está jugando un partido por la clasificación. Como que había una responsabilidad que la Federación Peruana de Fútbol tenía que responder, acompañar, y eso seguro va a dar, luego de la sanción que acabamos de conocer hace instantes, va a generar un debate también paralelo al de la circunstancia propia de Paolo, ¿no? Y lo que viene ahora. Sí, totalmente, pero yo estoy totalmente de acuerdo con las palabras que dices. El jugador desde que viaja, toma el avión del país original, en este caso Brasil, está a cargo de la selección del país que está yendo. O sea, no hay otra forma legal y administrativa de verlo. Doctor, usted en su experiencia de médico deportivo, ¿ha visto algún caso similar como este en su trayectoria? Es muy difícil, no recuerdo un caso parecido, Magali, no recuerdo. Como te digo, no hemos tenido, bueno, con suerte no hemos tenido casos de doping en nuestros equipos, pero en la bibliografía, digamos, futbolística, no recuerdo un caso así de este tipo realmente, con tantas aristas, con tantas variables, ¿no? Lamentablemente nos ha tocado a nosotros, bueno. Claro. Sí. ¿Y qué tendría que hacer ahora la FIFA para evitar que en el futuro hayan este tipo de contaminaciones? O perdón, la Federación Peruana de Fútbol, ¿qué tendría que hacer para proteger a sus jugadores de un doping positivo de este tipo? ¿Qué podrían hacer para que no vuelva a pasar? Ni siquiera en casos circunstanciales, ¿qué podría hacer? Es que si no conocemos el origen, es como el caso de una enfermedad. Si no tienes el diagnóstico, no puedes hacer un tratamiento y un pronóstico. Si no conoces de dónde salió esta contaminación, las recomendaciones pues pueden ser muchas. Pueden ser desde que el jugador vaya del avión directamente a la concentración, por decirte, número 1. Número 2, ser mucho más estricto en cuanto a los temas de test o de dietas o de cosas en los hoteles, y estar vigilando mucho eso. Pero no te olvides, el jugador no va a estar encapsulado también, eso depende también del jugador, pero implica la confianza que hay con el departamento médico. Por eso yo insisto, la dependencia del jugador con el departamento médico, no hablo de nutricionista, debe ser fundamental. Claro. No puede haber esos escapes el jugador se pone en manos de los médicos, porque el jugador no conoce estos temas. Claro, ¿no? Regularmente uno cuando tiene una gripe va al médico, ¿no? Le dice al nutricionista, dame algo, ¿no? O sea, dame un té. En el caso de un atleta, por supuesto. Claro, porque él es un atleta de élite. Paolo Guerrero no es un jugador de fútbol de equipo de segunda. No es un patita que va al gimnasio todos los días. No, él no va al gimnasio con todo el mundo. Él tiene una formación diferente, él tiene trainers, él tiene médicos a su lado, no solo acá, sino en Brasil, donde juega por un equipo importante. Y él mismo, como atleta de élite, sabe qué son las cosas que puede recibir, a quién le puede pedir o no. En este caso, a veces yo veo un poco de cierta irresponsabilidad o ingenuidad al aceptar, por eso digamos, es importante un detectar tratamiento claramente dónde estuvo la falla, cuál fue la falla. Esa es la verdad que nos va a permitir evitar que se presenten más casos como este, ¿no? Pienso que esa sería la conclusión mayor y mucho más importante, ¿no? Saber exactamente cómo ha sido el mecanismo de contagio o de contaminación de Paolo. Eso yo pienso que ahora sí se va a tener que decir o dar, ¿no? Porque desde ahí se parte de las conclusiones y las recomendaciones para que eso no vuelva a pasar. Doctor Grados, cuando usted estuvo aquí en el set de 90 Matinal hace algunas semanas y lo entrevistamos con Magali aquí en el set, también hablamos de casos de otros deportistas de élite en el mundo, jugadores que habían estado del River Plate, pero que alegaron el consumo de mate de coca, y en el caso de jugadores argentinos, uruguayos, es evidente que hay un consumo tradicional, crónico, de años de mate de coca. No es simplemente un té que se toma por ahí en un hotel. Y en el caso de tenistas, no, pero ellos habían reconocido... El mate de Argentina y Uruguay no es de coca. No, está bien, pero digamos, ahí tú puedes argumentar una serie de consumos de bebidas consuetudinarias, ¿no es cierto? Entonces, hay formas de plantear los casos y de que estos sean más sostenibles
creíbles, más verosímiles ante la FIFA, porque esos temas también llegaron a la FIFA. Pero quería tocar el tema, y tú ya lo mencionabas, de los tenistas, que en su caso, por ejemplo, ellos reconocieron que habían tenido intimidad con personas que tenían un determinado tipo de consumo y que eso los había afectado. Por tanto, la ciencia ha avanzado y si uno no tiene un argumento que puede demostrar ante estas instancias, pues no le creen, ¿no? Se genera la duda. Ese es el problema. Claro, el caso puntual fue de Richard Gasquet, un tenista francés, que lo hemos visto en Roland Garros y compitiendo actualmente. Él se tomó la molestia de ir a buscar a la chica que conoció en el pub y le hicieron la prueba. O sea, hay 2 o 3 casos así que demostraron que la pareja ocasional era consumidora de cocaína y por lo tanto hubo contaminación pues en cruzada, ¿no? Pero bueno, como te repito, eso fue, digamos, la forma de defenderse de esos deportistas, pero acá el tema fue otro, ¿no? Fue enfocado de otra manera. O sea, acá lo que le están diciendo es, a ver, tráeme la tacita del té, la tetera donde se hizo, o tráeme a la nutricionista y tráeme al mozo que te sirvió, de pronto, algo así, ¿no? Claro. Él no ha podido demostrar fehacientemente cuál fue, digamos, la forma y el momento, la circunstancia, la hora en la que él consumió esa sustancia contaminada. Pero como dice el doctor, en el caso del francés, el francés fue a buscar a la chica con la que se acostó y él, de repente, pues él decía, la única forma como me he contaminado es con esta mujer. Fue a buscar a la mujer realmente se demostró con exámenes que era consumidor habitual de cocaína y él sabió, a él no lo sancionaron. No lo sancionaron. Le levantaron la sanción. Y lo que mencionaba el doctor Grados al inicio de esta entrevista, creo que con la dureza grafica lo que está pasando en este instante con la FIFA y Paolo Guerrero. Pudo haber sido una sanción de 4, 5, 6 meses que revelara una amonestación. Acá no estamos ante una amonestación. Lamentablemente estamos ante un castigo y un castigo muy drástico. Duro. Porque, repito, así es, la FIFA sabe que Paolo Guerrero en esta etapa de su carrera se está jugando todo yendo a un mundial y también para la selección peruana, y una manera de sancionar a ese cuerpo técnico o médico, para ser exacto, que no salvaguardó, no controló, no cuidó al jugador. Claro, y además ellos saben, y además creo que hubiera querido, porque la FIFA ha demostrado que a Paolo Guerrero lo ha elogiado en diferentes oportunidades, muy considerado por ellos. Le convendría a la FIFA que Paolo Guerrero esté con la camiseta del equipo peruano en el Mundial. Por supuesto, marqueteramente, comercialmente. Creo que por eso se tomaron mucho su tiempo, sabiendo que las consecuencias también van a ser duras, no solo para el Mundial, sino también para nosotros los peruanos, sobre todo para los peruanos. Y algo más, doctor, para pedirle su reflexión. En estos últimos días, cuando hace muy poco, 2 días me parece, Magali, cuando la FIFA amplía la sanción a 10 días o 20 días más, muchos lo interpretaron como un signo positivo. Se están tomando su tiempo para evacuar una sanción o recomendación, o en todo caso un fallo que no fuese tan drástico, tan negativo para el Perú y para Paolo Guerrero. Sin embargo, esto no fue así. Ahora hemos tenido un amargo despertar, un año que quita a Paolo Guerrero del Mundial. Este tipo de elucubración, de interpretación respecto a los plazos, pues no dicen nada, doctor. En realidad la FIFA al final sabe por dónde va a presentar el fallo, como hemos visto. Sí, yo la verdad no me dio buena espina esa ampliación de esos días, porque no era lo que se había hablado inicialmente, y también leí declaraciones de que era algo oficial, como algo que siempre se da, y eso no es correcto. O sea, eso a mí no me dio muy buena espina, la verdad. Claro, usted es una persona que conoce el tema, entiende la sutileza de esta postergación, que más Pero sin embargo los neófitos en el asunto como nosotros, ignorantes de muchas reglas del fútbol, decíamos que bueno, están dudándolo, están analizándolo. O le están dando más tiempo como para que una sanción benigna no sea interpretada como que lo han ayudado, sino que lo pensaron bien. Y sin embargo, como dice el doctor, la cosa venía cargada. Doctor Julio Grados, acompáñenos un momento en la línea porque vamos a poner cómo ha informado las webs del mundo entero sobre la sanción de la FIFA. Ese es un periódico alemán, no entiendo nada de eso, lo entiendo Capitán Guerrero. El Bild de Alemania, que es uno de los diarios más seguidos, según nos informan acá, hace claramente el positivo en doping que sanciona al capitán.
¿no? Sanciona al capitán. Ese cocaína en todos los idiomas se entiende. Así, y la Copa del Mundo lo retira de la Copa del Mundo. La BBC en español dice: se queda sin mundial. FIFA confirma 1 año de castigo para Paolo Guerrero tras positivo. Noticia en Chile, la BBC en Chile da así la noticia, la información. Radio Bio Bio de Chile da así la información de último minuto, destacando sin duda la figura de Paolo Guerrero, que en todo el continente es conocido, ¿no? La FIFA dio a conocer la sanción a Paolo Guerrero. Esta es una web argentina, Infobae, la FIFA. Y esta es... Mala noticia para Perú. La FIFA suspende a Paolo Guerrero por 1 año. Rusia en español, ¿ah? Es una web de Rusia en español. No, ya es sin duda el jugador más característico de Perú y el que estaba claramente complicado. Esta es la página de Flamengo. Global. Así es, FIFA suspende a Guerrero por 1 año. Abogados del peruano van a apelar. Así es. Sin duda es noticia mundial. Cachetazo para Guerrero. ¿Qué tal titular? El peruano Paolo Guerrero fue sancionado con 1 año de suspensión por un caso de doping, metabolito de cocaína, y de esta forma se perdería el Mundial de Rusia 2018 y la revancha de la Sudamericana frente a Independiente con Flamengo. Hace referencia a la final de la Copa Sudamericana, que Guerrero también se perderá. Todas estas webs están inmediatamente rebotando esta noticia. No solo fue un amargo despertar para los hinchas de la selección peruana, sino, como vemos, noticia mundial. Última hora, mundial. Él es un jugador internacional, reconocido por todos, y definitivamente para nuestros rivales era un referente. Un rival de temer, además, ¿no? Si la selección nuestra iba con Paolo a la cabeza, por supuesto que hasta los franceses iban a poner las barbas en remojo. Doctor Grados, ¿qué lecciones nos deja este caso, esta sanción, esta noticia tan dura para los hinchas de la selección? Bueno, la verdad que un poco impresionado, bueno, no tan impresionado también, porque esto ya yo lo sospechaba pero la verdad pienso que Paolo va a tener que agotar esos 10 días de apelación, los abogados agotar pruebas de alguna manera, y bueno, agotar la última bala, como se dice. Lamentablemente, insisto, el otro tema de responsabilidad me parece mucho más importante y sacar conclusiones para que eso no se vuelva a repetir. Difícil momento sin duda para el deporte peruano, y como nos dijo el doctor José Luis Noriega, si la apelación es sobre un tema de forma, la FIFA se va a fijar si dejaron de escuchar a alguien o no se le dio un tiempo o hubo un problema del procedimiento, pero ya no sobre estos temas de fondo, sobre, por ejemplo, cómo es que se contamina y aparece el metabolito. Sí, ambos profesionales, tanto el doctor Grados como el doctor Noriega, abogado, nos han dicho que es muy complicado, muy difícil que la FIFA revierta este fallo. Muy, muy complicado. Pero bueno, la esperanza es lo último que se pierde, y seguramente lo último que perderá Paolo Guerrero es la esperanza, igual que los hinchas del equipo peruano. No, y si algo demostró esta selección, Magali, doctor, sobre todo en los últimos 2 partidos, es que había un equipo. Hemos perdido un referente hasta el momento, estamos perdiendo un referente importante de nuestra selección, que es Paolo Guerrero, pero hay otros guerreros en la cancha, hay otros jugadores que seguramente tendrán ahora que asumir un poco de lo que Paolo representaba junto con ellos, porque son jugadores que también se ganaron el derecho de ir al Mundial, pero no cabe duda de que es un golpe importante para la selección. El país futbolero debe estar unido con la selección y confiar en el equipo. Muchas gracias, doctor Julio Grados. Gracias, doctor Grados. Ha sido un gusto hablar con usted. Gracias a ustedes, Magali, Pedro. Un gusto estar con ustedes. Y nosotros tenemos, Pedro, que recordar